Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero aclarar que no soy la presidenta de SENACE, soy la jefe de SENACE, el cargo de jefatura. He preparado una exposición relativamente corta porque creo que más bien hay muchos interrogantes respecto del trabajo que vamos a hacer en la institución, y en esa línea más bien quiero aprovechar la oportunidad para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes y poder contestarlas. Comienzo por explicarles qué cosa es el SENACE. El SENACE es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. SENACE es un organismo público descentralizado, especializado, adscrito en este caso al Ministerio del Ambiente, y que estará a cargo a nivel nacional de la revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados, lo que conocemos como EIA-RAIAD, de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto que contemplen actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos. Entonces, en primer término, no vamos a evaluar todos los estudios ambientales, solamente aquellos fuertes, significativos a la hora de ejecutarse. Básicamente, obras grandes, proyectos grandes. ¿En qué fase estamos? Estamos en la fase de la implementación del SENACE. El proceso de implementación se desarrolla en estricta observancia del principio del cumplimiento de funciones, que está orientado a garantizar y priorizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el proceso de implementación del SENACE, con la finalidad de que este organismo pueda ejercer de manera eficiente las funciones en materia de su competencia, contando entre otros con personal capacitado, normativa aprobada, así como bienes, servicios económicos, y recursos económicos necesarios para tales fines. Nosotros tenemos un cronograma para la implementación del SENACE. Yo he asumido el cargo a mediados del mes de diciembre. Lo primero que hemos tenido que hacer es tramitar nuestro presupuesto, que ya fue la transferencia presupuestaria ha sido aprobada el 30 de enero, y en esa línea ya estamos comenzando a hacer las contrataciones correspondientes del personal, primero bajo un sistema de CAS, dado que tenemos también en paralelo el trabajo de los documentos de gestión, que tampoco existían todavía y que estarán listos probablemente para el mes de abril, que es nuestra propuesta, de poder comenzar a trabajar. La contratación del personal en este momento es vía CAS, pero luego, de acuerdo a ley, cuando ya tengamos los instrumentos de gestión, tenemos que ir a un concurso que va a ser público para dar transparencia al proceso. Y en esa línea, en ese proceso de selección, vamos a privilegiar el tema de las calidades, tanto profesionales como personales, de las personas. Sin embargo, desde ya tengo que decirles que lo que vamos a privilegiar en esa selección son las calidades personales. Las profesionales, que por supuesto se van a considerar, se pueden ir formando en el camino y nosotros vamos a capacitar a la gente. Pero después de la exposición que ha hecho Gustavo, creo que lo que es importante rescatar aquí es que las personas que entren a trabajar al Estado necesitan tener calidades personales que les permitan asumir todas estas cargas que nos generan los procesos, sea de Contraloría, sea de congresistas o de quién sabe qué otras personas. Es decir, necesitamos gente, en primer lugar, con vocación de servicio, gente con capacidad de tomar decisiones a pesar de los riesgos que tenga que asumir, gente con honestidad, gente con probidad y gente con mucho criterio. Porque si hay algo que se necesita es criterio para evaluar expedientes. Entonces, en esa línea, insisto, vamos a privilegiar calidades personales, sin dejar de tomar en cuenta, por supuesto, las profesionales con las que ya vengan y que además serán potenciadas luego con el proceso de capacitación que haremos al interior de la institución. ¿Qué queremos generar? Confianza. Este sistema permitirá además recuperar la confianza en el caso de la población con relación a los estudios de impacto ambiental tan vapuleados, con una herramienta de gestión ambiental que asegura el equilibrio entre la conservación del ambiente y el desarrollo de las actividades económicas. O sea, el mundo avanza, las actividades económicas se dan y tenemos que seguir en esa línea, pero eso tiene que ser compatible con la conservación del ambiente, y eso es lo que pretendemos hacer a la hora de hacer la evaluación de los estudios ambientales. ¿Cuáles son las funciones del SENACE? Aprobar, como les dije, los EIA detallados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Creación del SENACE. Administrar adicionalmente el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales. Solicitar opinión técnica a las autoridades ambientales y absorber las consultas que se les formulen. Básicamente estamos hablando de dos autoridades, ANA y CERNAM. Formular propuestas para la mejora continua de los procesos de evaluación de impacto ambiental e implementar la ventanilla única de certificación ambiental. ¿Cómo es el procedimiento de certificación ambiental? El SENACE
estará a cargo en un inicio de la revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados, de los proyectos de inversión de alcance nacional y multirregional que contemplen actividades que puedan causar impactos ambientales significativos. De acuerdo a la norma, el SENACE es la única entidad que decide, pero en algunos casos es necesario pedir opinión a ANA y CERNAP cuando la ley así lo establece. ¿Quiénes aprueban hoy los estudios de impacto ambiental? Básicamente los ministerios que están enumerados en la lámina, que son el de Agricultura, Comercio Exterior, Defensa, Energía y Minas, Producción, Transportes, Vivienda y Salud. Todos estos estudios que se presentaban o se presentan, se siguen presentando hasta ahora en estos ministerios van a pasar al SENACE, pero no van a pasar juntos. Hay todo un cronograma que se tiene que desarrollar para ir pasando progresivamente, justamente para no generar problemas de, diríamos, recarga de trabajo en el SENACE que podrían generar tiempos adicionales a los que manda la norma y para hacer un trabajo eficiente. Voy a explicarles un poco cómo va a funcionar la ventanilla única del SENACE o cómo proponemos que esta funcione y cuáles son las características y los beneficios que esta trae. En principio, unificación, eficiencia y eficacia. La ventanilla única de certificación ambiental es una de las innovaciones más importantes que pretendemos implementar y que ya hemos comenzado a trabajar en ella. Se trata de un sistema único de procedimientos administrativos ambientales que garantizarán la atención y gestión de manera unificada de los requisitos y procedimientos que hoy son solicitados por diferentes entidades públicas. Así se garantizará que cada procedimiento se realice bajo los mismos requisitos, etapas y plazos previstos en la norma a nivel nacional. Este sistema incorporará procedimientos de evaluación de impacto ambiental que consideren requisitos racionales, estrictos y proporcionales, pero que no comprometerán la calidad del contenido de los estudios de impacto ambiental. Los mecanismos de simplificación de trámites permitirán aportar eficiencia y eficacia a todo el proceso. Control adecuado. Al unificar el proceso de certificación se podrá también implementar un punto único de acceso presencial y virtual, permitiendo entregar documentación para la solicitud y el seguimiento ordenado de los expedientes. De esta manera, los inversionistas podrán conocer en tiempo real las notificaciones de las decisiones administrativas a través de notificaciones electrónicas. Esta interconexión también permitirá georreferenciar los proyectos de inversión e interconectar el sistema con la data del Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA. Seguridad. Que los inversionistas tengan la certeza que la documentación estará segura, cualquiera sea el medio por el que se acceda a la ventanilla única. Transparencia. Que el usuario y la ciudadanía puedan acceder a la información disponible en la ventanilla única cuando así lo requieren. Y por último, escalabilidad. Y es que la ventanilla única pueda crecer en el tiempo de acuerdo a las necesidades y las disposiciones que se den a lo largo de los años. Con el SENACE, la aprobación de los estudios de impacto ambiental será técnica, es decir, contará con profesionales seleccionados para evaluar los estudios de impacto ambiental y el personal será constantemente capacitado, como ya lo dije anteriormente, para mantener el alto nivel en que se desarrolla. Eficiencia. A través de la ventanilla única se simplificarán los procedimientos con plazos razonables, sin duplicar esfuerzos ni generar cuellos de botella, con un control adecuado y seguimiento ordenado de los expedientes, con seguridad y transparencia en la información y escalabilidad, esto es con posibilidad de crecimiento en un futuro. Que sea además confiable. Gracias a su autonomía y especialización, el SENACE buscará el equilibrio entre las inversiones y el ambiente, brindando confianza y seguridad a la población y a las empresas. Muchas gracias. No sé si hay... Una consulta, en términos reales, ¿qué significa plazo razonable? Porque es un concepto muy abierto que podría ser 5 años o 3 meses. Entonces... Agradezco su pregunta. Para nosotros los plazos reales son los que están establecidos en las normas legales ya vigentes, es decir, un aproximado de 6-7 meses, que es el plazo máximo que establece la norma de aprobación de estudios de impacto ambiental. Lo que viene sucediendo en la fecha y de lo que se quejan muchos inversionistas es que efectivamente su proceso de aprobación dura en algunos casos 2 o 3 años. Pero eso no es porque la norma lo establezca, es porque hasta este momento la gestión de esos procesos ha demorado por X razones en los ministerios que vienen en este momento evaluando. Como SENACE, lo que nos estamos proponiendo es cumplir estrictamente los plazos establecidos en las normas. De ahí el proceso de selección
y luego de capacitación de las personas que van a trabajar en la institución. La norma actual habla de silencio negativo. Ese es un castigo al que ha presentado el expediente, porque la ineptitud o lo que sea de los funcionarios en cargo de evaluarlo no han hecho realmente su trabajo, se le perjudica al que está queriendo hacer una inversión. Usted tiene razón, y justamente lo que nosotros buscamos son funcionarios no ineptos, todo lo contrario. Y en esa línea no va a haber ningún problema y se van a cumplir con los plazos. En todo caso, una propuesta normativa en el sentido de modificar el silencio negativo al positivo tiene que ser presentada al Ministerio del Ambiente si así se considerara. Pero vuelvo a repetir, si cumplimos con los plazos que están establecidos en las normas, no va a haber ningún problema. Una consulta, se ha hablado mucho de Contraloría. ¿Cómo piensan ustedes mitigar los efectos que pueda generar Contraloría justamente por implementar normas en 6 meses cuando hoy día toman 2, 3 o 4 años? O sea, hay un reto bastante importante, me parece, en ese lado. Los efectos de Contraloría se perciben cuando uno normalmente ya no está en el cargo, y lamentablemente es así. Por eso, quienes vengan a trabajar a SENACE tienen que tener claro que vienen a asumir esos riesgos, y por eso pedimos calidades personales. O sea, las personas que estamos, desde quien les habla hasta la última persona que trabaje en el proceso de evaluación de los estudios, sabemos a los que nos exponemos, estamos dispuestos a asumirlos. Nosotros no podemos cambiar la norma de Contraloría, no podemos llegar a tanto. Simplemente asumiremos los riesgos en el momento que nos toque. Buenos días, mi nombre es Nelson Navarro. Trabajo en el área de consultoría ambiental y, digamos, uno se enfrenta día a día el que es el cliente, digámoslo así, y lo que es la parte del Ministerio o del Estado. Lograr a veces el equilibrio entre ambas partes es todo un reto. A ello, aprovecho la oportunidad para hacer algunas preguntitas. Por ejemplo, a veces el trámite burocrático que significa entregar un documento a la ventanilla única, supongamos, representa otra burocracia porque hay que entregarle a otras partes, ya sea en este caso al CERNAN, al ANA. Vamos a establecer con esta ventanilla única ese corte de tiempos, de oye, no se ha enviado, se está enviando, se va a enviar. Y antes de proseguir, la otra observación es que muchas veces parece que los evaluadores, como que su misión o el objetivo de ellos es hacer preguntas. Así el estudio de impacto ambiental esté muy bien hecho, si el documento está excelente, pero tiene que haber preguntas. Pareciera que el evaluador como que dice, mira, si no preguntas nada, aquí hay algo raro. ¿Me entiendes? No sé si es parte de la famosa Contraloría o control que se está desarrollando, pero se va a corregir este tema de preguntas, de enviar 200, 500, a veces, o sea, muchas gracias. A ver, respecto de la primera pregunta, justamente el objetivo de la ventanilla única, y de repente no he sido lo suficientemente explícita en mi exposición, es que se elimine esa necesidad de los inversionistas de ir a distintas instituciones. Todo se va a canalizar a través de la ventanilla única del SENACE hasta obtener la certificación ambiental. Ahora, en respecto de su segunda pregunta, lo que corresponde aplicar es la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué dice la Ley de Procedimiento Administrativo General respecto de los expedientes? Se presenta el expediente, se hace la evaluación y allí se formulan absolutamente todas las consultas, observaciones, etcétera, que tuviera que hacer el evaluador. Respeto y sé que hay estudios ambientales que se presentan muy bien hechos, pero también he tenido oportunidad, cuando estuve trabajando en el Ministerio de Energía y Minas, de encontrar estudios ambientales que eran copy and paste y encima se olvidaban de cambiar ubicaciones de los lugares o nombres de las empresas. Entonces ahí no quiero tampoco dejar de apreciar que haya habido, primero, un mal trabajo efectuado por la empresa a la que se le encarga el estudio y un segundo mal trabajo de quien le tocó revisarlo antes de enviarlo al Ministerio. O sea, seamos sinceros, tampoco todo es carga, se le puede cargar al Estado. Ahora, en cuanto a la capacitación de los evaluadores, vuelvo a decirles, van a tener muy claro cómo deben proceder de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Se va a hacer un solo acto de observación para que justamente, en el caso de que les fuera necesario, además, si el estudio viene bien, no tiene por qué hacerse ninguna observación ni ninguna pregunta adicional, y vencido ese plazo, tendrán que evaluar sobre lo que la empresa, en este caso, levanta las observaciones, siempre y cuando también las levante, ¿no? Buenos días, señora Ortiz. Ante todo,
Mi nombre es Oscar Díaz, de Viceversa Consulting. La felicito por el nombramiento, la felicito por venir aquí, apenas está sentándose en el cargo y es muy valiente de su parte. Lo aprecio sinceramente. Dos preguntas muy específicas. En nuestra empresa consultora ayudamos obviamente a las empresas a hacer estudios de impacto ambiental que son muy distintos ahora de lo que fueron obviamente hace 10, 15 años, ¿no es cierto? Más desde hace 5 años, donde el componente social es tan importante, con los talleres previos, durante, final y la temida audiencia pública. Dos preguntas muy puntuales. Una, desde el aspecto técnico, en la parte ambiental, muchos clientes se quejan, y con razón, de que los hacen realizar estudios técnicos ambientales cuando en la zona hay 5 proyectos, sean mineros o petroleros, etcétera, y dicen, pero tengo que hacerlo de nuevo, pero si está súper estudiada esa zona. Primera pregunta entonces, ¿ustedes han pensado en ese tema que de hecho haría mucho más práctico eso? Es decir, si ya existe un estudio hidrogeológico, qué sé yo, no hay que hacerlo 10 veces, ¿no? Y lo segundo, ya en el tema social. Ayer hablamos sobre la importancia del tema social y cómo es que no son las piedras ni el petróleo los que paran los proyectos, sino las personas que se oponen. ¿Cómo van a manejar ustedes el tema? ¿Cómo van a, sobre todo, evaluar el tema social? ¿Qué peso le van a dar y cómo van a cuantificar lo que ese es el gran tema? Ayer alguien preguntaba, ¿y qué es esto de la licencia social? Claro, porque es difícil de entenderlo, sobre todo para empresarios que ven números. ¿Cómo van a verlo ustedes? Respecto de la primera de sus preguntas, nosotros tenemos una propuesta, como ustedes entenderán, nosotros no somos el ente normativo es el Ministerio del Ambiente, pero sí, una de las propuestas que tenemos no es una novedad, diríamos, de parte nuestra, sino es una apreciación que hemos hecho de lo que funciona en Colombia. ¿Y en qué consiste? En básicamente hacer una línea de base, más que hacerla. El primer proyecto que venga a esa zona va a presentar una línea de base, que justamente a la hora de evaluarse el estudio de impacto ambiental va a ser de alguna manera validada. Convertir esa línea de base ya en un documento público y, digamos, brindarlo a todo el resto de inversionistas, y en ese caso, si proyectos vienen a la misma zona y esa línea de base opera, que se tendrá que ir actualizando así con el tiempo, pero ya no tendrán que volver a prepararla, porque eso ahorra gastos y ahorra tiempos. Entonces, esa es una propuesta que sí nosotros estamos trabajando para presentarla al Ministerio y ver si considera su aprobación. En el tema de la licencia social, dentro de nuestro organigrama, que ya lo hemos estructurado, vamos a tener un área de gestión social, que va a tener una posición, llamemos, de avanzada, mientras que se evalúe el estudio. ¿Para qué? Para justamente ir a presentarle a la gente de la zona las ventajas del proyecto, eventualmente con el acompañamiento de la empresa, lo que fuere, eso también lo vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Le digo, solamente las cosas están todavía estructurándose, pero sí está prevista un área de gestión social para justamente no solucionar el conflicto, sino prevenirlo. Buenos días. De acuerdo con su presentación, entendemos que ha estado más enfocada hacia los estudios de impacto ambiental detallados de interés nacional. La pregunta es, ¿qué sucede con los estudios que no son detallados? Los semidetallados que todavía están en los ministerios, ¿seguirán con el mismo procedimiento? De acuerdo a la ley, los estudios de impacto ambiental semidetallados se mantienen en los sectores. Efectivamente, lo único que pasa a SENACE son los estudios de impacto ambiental detallados. Si no hay más preguntas, muchas gracias, señora Maya Ortiz.